Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, o sea, como hay modelo presidencial, como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de la noticia que le está dando la vuelta al mundo. Y ustedes dirían que lo que le está dando la vuelta al mundo pues es el conflicto entre Israel y Palestina. Y pues claro que sí, conflicto que además de todo ha generado opiniones de todo tipo y ha generado divisiones en todas partes del mundo. Pero nosotros nos tenemos que concentrar en lo que está pasando en Colombia a raíz de eso, porque resulta que aquí en Colombia pues hicieron lo que siempre hacen y todo terminó girando en torno a las opiniones del señor presidente de la República, don Gustavo Petro, o sea, don Gustavín Pingüín, que claramente no iba a permanecer con la jeta cerrada e iba a tener que opinar de algo que le atañe a él, porque sí ha sido bien estudioso de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y hasta ahí, pues todo muy normal, ¿no? Porque los presidentes de otros países también opinaron y porque los presidentes de todo el mundo pues tienen derecho a opinar sobre lo que está ocurriendo en el panorama internacional. Se llama política internacional y claro que se puede opinar sobre la política internacional sin olvidarse de lo que está pasando aquí en Colombia. Porque resulta que es que a gran parte de la gente que habita este país toca explicarles que si uno opina de lo que está ocurriendo en otro lado, no es que se esté olvidando de lo que está ocurriendo en este país. Que si el presidente mete el guarguero en conflictos internacionales simplemente opinando, no es que esté dejando a un lado lo que está pasando en Colombia. Y habiendo dicho esto, pues entonces toca entrar en materia, porque al parecer la cosa se complicó, porque lo que dice Gustavo Petro pues parece que sí se escucha en el resto del mundo. Contrario de lo que ha dicho la gente divinamente, caray, la gente de bien, carachas, que todo el tiempo está diciendo que Petro se cree un líder mundial, que Petro se cree el presidente del mundo, que Petro no es escuchado en ningún lado, pero pues resulta que sí. El señor Gustavo Petro ha venido condenando lo que están haciendo las dos partes metidas en el conflicto de lleno, tanto los ataques terroristas de Hamas, reconociendo a Hamas además como un grupo terrorista, pero también lo que está haciendo Israel con el pueblo soberano de Palestina, ¿no? Porque hay que decir que una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina, ¿no? Que Hamas no es Palestina y que la población civil e inocente de Palestina no tiene que pagar las consecuencias de las cosas que hace Hamas. Entonces el señor Gustavo Petro está pidiendo nada más y nada menos que por favor detengan la plomiza tan berraca que le están metiendo a los palestinos, que por favor se sienten en una mesa a dialogar y que cada uno de los dos países sea un estado soberano, pero sobre todo libre. Hasta ahí pues muy bien, porque es que cualquier presidente que abogue por la paz mundial pues va a tener que hablar de paz y de mesas de negociación. Pero resulta que todo empezó a coger otro color cuando los medios de comunicación de este país, la oligarquía colombiana, la gente de bien y los megaempresarios, para dejárselos claro a ustedes, los dueños de Colombia, empezaron a decir que Petro había tomado bando por un grupo terrorista,
y que no había condenado las actuaciones de ese grupo, cosa que es completamente falsa. O sea, en absoluto el señor se ha aliado con ellos, como lo ha querido decir la señora Vicky Dávila en Revista Semana, sacando una de las peores portadas del medio, calumniando al presidente y prácticamente poniéndolo en el blanco del mundo como aliado de cosa que es completamente falsa. Pero para volver al tema, toca decir que desde Israel le dijeron al señor Gustavo Petro: usted qué es lo que está diciendo, y usted qué es lo que está hablando, y usted qué es lo que está opinando, ¿no? Porque se esperaba que el señor Gustavo Petro en realidad sí tomara bando y se fuera por el lado de lo que defiende el Estado soberano de Israel, ¿no? Y hasta ahí pues entonces dirían, pues si no, pues si el señor Petro no opina así, pues se tiene que respetar lo que diga, porque vivimos en un mundo que respeta las democracias y respeta las opiniones de los diferentes mandatarios y representantes de cada país. Pues resulta que Israel dijo: no nos gusta lo que está opinando Petro, llamó a la embajadora colombiana allá en Israel y la convocó a una reprimenda y le dijeron: no señor, o usted me hace el favor y ve cómo calla el presidente, o nosotros detenemos las exportaciones de seguridad a Colombia, y esa es la orden que damos desde acá. Detenemos las exportaciones de seguridad y usted allá, los colombianos, van a ver cómo hacen. Y ustedes estarán diciendo en sus casas: pero ¿qué son las exportaciones de...? ¿Qué es lo que está pasando con las exportaciones de seguridad? Y pues nada más y nada menos que es la venta de los jugueticos con lo que se dan chumbimba en el monte, ¿no? El ejército y la guerrilla de este país. Como dice el señor Migala, reconocido intelectual mexicano de la sapiencia del espíritu y de la introspección y de cómo vivir en el mundo en paz consigo mismo, pues que lo que Israel verdaderamente suspende es la venta de lacrimógenos al ESMAD, ¿no? O sea que la comunidad colombiana va a poder salir a protestar sin que le tiren gas en la cara, supuestamente, Israel. Pero para volver al tema, entonces el señor Gustavo Petro lo que dijo: ¿cómo así que reprimenda? ¿Cómo así que ustedes van a venir a insultar al presidente soberano de la República Colombiana? No, señor. Si hay que suspender relaciones internacionales con Israel, pues las suspendemos, porque este gobierno no va a avalar la violencia y el genocidio, vengan de donde vengan. Y aquí no vamos a aplaudir que miles de civiles estén siendo asesinados en tiempo real y nosotros no estemos haciendo nada como humanidad. Aquí no vamos a aplaudir eso, y si se tienen que acabar las relaciones internacionales, se tienen que acabar, porque este mundo no soporta un holocausto más. Este mundo no soporta otro holocausto. Y en este país no se va a avalar ese tipo de cosas. Y entonces saltaron todos los divinamente de Colombia y toda la gente de bien, caray, que toda la vida ha defendido las buenas costumbres, carachas. Y dijeron: ¿qué le está pasando a este señor? Puede ser que esté borracho, puede ser que haya tomado mucho guaro, puede ser que esté enguayabado. Por favor, quítenle el Twitter a este señor. La diplomacia colombiana no se puede manejar desde la cuenta de Twitter del presidente. ¿Dónde está el canciller? Y uno diría: pero ¿dónde está el canciller? ¿Verdad? Está Álvaro Leiva. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Y pues lo que está pasando es que después de las declaraciones del señor Gustavo Petro, se empezó a hacer popular en el mundo y mucha gente estuvo de acuerdo con lo que dijo él. Porque es que uno no puede tomar partido por ninguno de los dos bandos, ni por el del grupo Hamas, ni por las acciones que ha tomado Israel en la franja de Gaza, mejor dicho, haciendo que civiles palestinos pasen las peores noches en la historia de su vida, pues hay que decirlo claro acá. Y hasta ahí, pues entonces uno diría: sí, ha sido racional Gustavo Petro. Pero como aquí el presidente no gusta, pero como aquí la moda es caerle al presidente por lo que diga, y como aquí lo que tienen que hacer es atacar cualquier cosa que el presidente
presidente diga, porque o si no dejan de ser gente cool y divinamente, caray, entonces todas estas personas que han gobernado durante 200 años en el país, que no han hecho absolutamente nada por los pobres y que además de todo han callado aquí en Colombia también lo que ha hecho el paramilitarismo en contubernio con el ejército y con la oligarquía colombiana, estos son los que pretenden darle órdenes al presidente de cómo tiene que gobernar y de qué es lo que tiene que tuitear y de qué es lo que no tiene que tuitear. ¿Por qué esto que dijo el presidente genera tanto escozor y genera tanto resquemor si prácticamente es lo mismo que dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que dijo que Israel tenía que parar ya lo que estaba haciendo en la franja de Gaza, que los palestinos no tenían que sufrir más los ataques de un Estado soberano y poderoso? Lo mismo dijo el Papa, que había que detener la guerra. Stop war, papá. Lo dijo el Papa y lo dijo Joe Biden, pero como lo está diciendo Petro, entonces tienen que salir estos que supuestamente hacen oposición y condenar al presidente y decir, mejor dicho, que Gustavo Petro es un megalómano, un egomaníaco y un narciso que solamente está pensando en él para empezar a mostrarse ante el mundo como un líder mundial. Lo que sí es cierto es que de este canal en ningún momento se han mandado mensajes antisemitas. No somos antisemitas, el presidente no es antisemita. Y el único mensaje que se está dando es que las dos partes se sienten a negociar y cada una de las dos partes pueda ser un país soberano e independiente y sobre todo viviendo en paz. Así que la laraca que están haciendo con las declaraciones de Petro no es nada más que quererle llevar la contraria a un hombre que está opinando que la paz es lo primero que tiene que haber en la humanidad, que la paz es lo primero que se tiene que buscar y que la paz es lo primero que se tiene que defender en este país. No sé por qué los medios de comunicación han querido vender al presidente Gustavo Petro y a sus seguidores como antisemitas, cuando no es verdad y cuando no es cierto esto. Aquí no se odia a nadie por su nacionalidad, ni por su religión, ni por absolutamente nada. He dicho. Bueno, pero es que todo esto estuvo adornado. Primero, es que este fue un fin de semana intenso. Fue un fin de semana verdaderamente energético, frenético. Fue un fin de semana que vino con todo, pues, para los que decían que aquí en este país no pasaba nada. La señora Vicky Dávila sacó una portada en revista Semana en donde prácticamente pone a Petro como títere de Putin y el presidente de Irán. Y uno diría, ¿de dónde saca Vicky Dávila esta información? ¿Por qué Vicky Dávila no mejor se pone a escribir? A lo bien, la señora Vicky Dávila se pone a escribir libros de ficción porque qué berraca y le gusta inventar, ¿no? Qué berraca y le gusta decir, armar teorías y conspiraciones y cosas que no están existiendo en el mundo. Esta fue, hay que decirlo acá, la peor portada de revista Semana en la historia. Estos mismos son los que se jactan de decir que en este país no hay libertad de expresión, que en este país no se respeta el libre derecho a ejercer el periodismo y que Petro tiene arrinconada a la oposición. Si cada 8 días publican lo que se les da la gana, si cada 8 días desestabilizan al gobierno y acaban un poco más con la honra y el buen nombre del presidente. Lo que sí hay que decir acá y de lo que sí se puede hablar acá es que tenemos un presidente verdaderamente que está abogando por la paz mundial. Y para que se pueda lograr la paz en el mundo, pues hay que sentarse a hablar. Esto en algún momento ya lo dijo Jaime Garzón. Si se paran de la mesa, volverlos a sentar. Si no quieren hablar, hacerlos que hablen. Si se aburren, hacerlos que se desaburran, pero que hablen, porque la paz solamente llega con diálogo, sentándose a hablar entre los diferentes y logrando acuerdos que se puedan cumplir. Por eso Petro pide la paz entre Palestina e Israel y por eso el proyecto más ambicioso del gobierno del cambio es la paz total en este país. Hacia el uribismo, a la oligarquía y a la derecha rancia colombiana no les guste porque han construido un país en medio de los ciclos de violencia, de plomo y además de todo, de la tragedia de los pobres que no viven ellos. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también.
No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, compartir este video y darle like. Muchas gracias a la gente que aporta para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido tan necesario para el pueblo colombiano.